Vamos a desarrollar la unidad 12, es una unidad técnica. Vamos a desarrollar una herramienta para controlar los procesos productivos. Vamos a elegir un producto, una pieza muy sencilla, y vamos a desarrollar esta herramienta durante la planificación de la línea productiva, aplicando esta herramienta en una máquina en particular que es la que va a desarrollar ese producto. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos han adjudicado una pieza y tenemos que poner en funcionamiento una máquina, un proceso productivo? Cuáles son controles estadísticos antes de la producción para saber si la máquina es capaz para producir ese elemento, y después, durante la producción, qué herramientas vamos a implementar. La unidad consta de dos grandes partes. La primera, esta que vemos acá, tiene que ver exactamente con lo que acabamos de hablar: aplicar una herramienta estadística o aplicar herramientas estadísticas para el control de los procesos productivos. Desde el inicio, desde que tomamos la decisión de utilizar un determinado equipamiento, hasta el control continuo de los procesos productivos a medida que se van produciendo las piezas. Esta es lo que vamos a desarrollar hoy. La segunda parte de esta unidad tiene que ver con la aceptación de lotes por muestreo, que también es una inspección basada en herramientas estadísticas que nosotros no vamos a desarrollar en clase. La bibliografía que le hemos pasado contiene este tema, está bien desarrollado, está completo, con todo lo que ustedes necesitan para eventualmente desarrollar esta herramienta, pero nosotros no la desarrollamos en clase. ¿Cómo se aplica o cuándo se aplica esta herramienta? Hay dos grandes usos que se le da a esta herramienta, que es en la inspección de recepción de lotes que nos mandan. Por ejemplo, nosotros somos una empresa que compra a determinados proveedores ciertos componentes que usamos en nuestros productos. Bien, los proveedores nos mandan lotes de producción que nosotros recepcionamos y no tenemos la suficiente confianza o certeza de la calidad de los productos que nos entrega el proveedor. Entonces le efectuamos una verificación, una inspección, un control. El control puede ser 100% de los productos o, como en este caso, aplicar algún muestreo estadístico. Bien, esta herramienta originalmente se creó para eso, para el control de recepción de los productos comprados, de los lotes de productos comprados, sin la necesidad de medirlos o verificarlos a todos, sino con un muestreo, evaluar cuál es la calidad del lote. Y otro uso que puede ser muy interesante es: nosotros tenemos un lote de productos internamente en nuestra fábrica, ya sea que lo hemos elaborado nosotros o que nos lo ha entregado algún proveedor, no interesa, un lote de determinado producto, y no estamos seguros de la calidad de ese producto. ¿Por qué? Y porque es viejo, porque estaba en el almacén, porque perdimos la documentación, se nos mezcló, no lo saben. Tenemos un lote de determinada pieza y no sabemos exactamente cuál es la calidad de ese producto. Bueno, podemos hacer, al igual que si fuese un control de recepción, una inspección estadística, una muestra, y de eso inferir cuál es la calidad de todo el lote. Bien, ¿cómo el control de recepción de los productos comprados está francamente en desuso ya, porque los clientes compran con calidad certificada y por lo tanto no se evalúan los productos que nos mandan los proveedores en las empresas bien organizadas desde el punto de vista de la gestión de calidad? Nosotros hemos decidido no desarrollar esta herramienta, pero sí suministrarle a ustedes la información necesaria para eventualmente, si necesitaran hacer alguna evaluación de un lote. ¿Por qué no la desarrollamos? Porque el uso es bastante excepcional. Ciertamente una empresa que no tiene un control sobre los proveedores, no tiene seguridad sobre la calidad que le mandan sus proveedores, sería bueno que aplicara por lo menos esta herramienta. Pero debería ser en el futuro la excepción. Entonces nos vamos a concentrar en el control de los procesos productivos internos de nuestra organización. Bien, al principio vamos a desarrollar algunos conceptos generales para ya comenzar a desarrollar exactamente la herramienta. Pareciera ser que la variabilidad es una constante universal, o sea, no hay dos elementos iguales en el universo, pueden ser muy parecidos, pero no son exactamente iguales. En los procesos productivos esto no es una excepción. Por ejemplo,
Si nosotros tomamos un proceso donde se está elaborando este eje con diámetro 20, por ejemplo un torno, tratemos de imaginar un proceso, digamos, bastante estable, un torno control numérico, donde la injerencia del hombre sea mínima o casi nula. Tomemos una serie de piezas producidas simultáneamente por ese proceso, por ese torno, y las medimos. Tomemos 20 piezas, medimos las 20 piezas y nos vamos a encontrar con esta realidad. No existe la posibilidad de que salgan todas las piezas iguales, dimensionalmente. ¿Pero por qué? Si tienen el mismo programa, las mismas condiciones de máquina, estamos mecanizando el mismo material, pareciera ser que todas las condiciones son iguales. Justamente porque todas las condiciones no pueden ser iguales permanentemente, sucede esto. Las condiciones también son variables. El filo se va desgastando a medida que va mecanizando las piezas. El filo se desgasta desde que inicia mecanizado de una misma pieza hasta que termina. Por lo tanto, ya en la misma pieza puede haber algún tipo de variación. Nosotros solo necesitamos un elemento sensible, un instrumento que tenga una suficiente resolución para poder observar esta diferencia. Ciertamente que si lo medimos con una cinta métrica o con un calibre pie de rey, probablemente no encontremos diferencias significativas. Probablemente creamos que todas las piezas son iguales. Pero si comenzamos a utilizar instrumentos más finos, esto es una realidad de todos los procesos. Todos los procesos generan esta variabilidad en sus resultados. Si nosotros graficamos los 20 valores en una distribución de frecuencias, en un histograma, el resultado de esas 20 piezas, de los diámetros de esas 20 piezas, vamos a encontrar estos resultados. En un sistema de ejes cartesianos, donde en el eje de las Y tenemos la frecuencia y en el eje de las X los valores que encontramos en las piezas, vamos a encontrar probablemente una distribución como esta. Si el proceso funcionó bien, ahora lo vamos a definir así conceptualmente, un proceso funcionando bien debería dar una distribución que tiende a ser una distribución normal, en un proceso de esta característica. Ya vamos a ver después técnicamente cómo lo definimos a ese proceso funcionando bien. Le vamos a dar una definición y un nombre técnico. Pero por ahora tengamos esto presente en la cabeza. Este torno funcionando en condiciones correctas, ¿sí? La herramienta se desgasta lo que se tiene que desgastar normalmente. El torno lo suficientemente robusto como para no inducir errores por vibraciones, por otras cuestiones. El líquido de corte fluye normalmente y a una temperatura más o menos constante. No hay muchas injerencias externas raras en ese proceso productivo. Debería dar una distribución que tienda fuertemente a ser una distribución normal. Esto ocurre en general en los procesos. Bien, la distribución normal, afortunadamente, tiene indicadores estadísticos fáciles de calcular y que son muy útiles. Por ejemplo, el indicador de posición de una distribución, por excelencia, es la media de esa distribución, ¿sí? Que es el promedio de todos los valores obtenidos. Otro indicador muy importante es algún indicador numérico que me diga cuánto de disperso están los valores de la distribución. Para eso utilizamos en la distribución normal la desviación estándar. Estos dos indicadores nosotros los vamos a utilizar para nuestro estudio estadístico de los procesos productivos, porque son dos características de mi proceso productivo. Entonces, nuestro estudio en realidad va a centrarse alrededor de la variabilidad de un proceso productivo, por lo tanto es bueno que hagamos algunos análisis y saquemos algunas conclusiones sobre este asunto de la variabilidad y cómo la podemos controlar. Si tenemos variabilidad, bueno, tenemos una distribución que puede moverse dentro de ciertos límites. Vamos a tratar de entender cuáles son los límites que nosotros podemos encontrar en una distribución y cuáles son los límites que nosotros pretendemos ponerle a esa distribución. Entre los límites que nosotros vamos a especificar, vamos a colocarle a la distribución, están las tolerancias de ese diámetro 20.
Lo vamos a llamar límites de especificación. Nuestro eje de diámetro 20, sus tolerancias son más o menos 3 centésimos de milímetro. Por lo tanto, los límites serán 19,97 el límite inferior y 20,03 el límite superior. Dentro de estos límites, que son los límites de tolerancias que están fijadas en el plano del eje, nosotros nos podemos mover con nuestro proceso productivo y generar piezas dentro de esos límites. El trabajo nuestro es controlar los procesos para tratar de asegurar de que lo que produzcamos esté dentro de esos límites. Ese, digamos, va a ser nuestro desafío. Y vamos a desarrollar las herramientas para ese objetivo. Luego existen otros límites que no tienen que ver con lo que está en el plano, sino con lo que el proceso puede dar, que son los límites naturales del proceso. Son aquellos límites que son propios del proceso. Por ejemplo, esa distribución que hemos visto recién de las 20 piezas que me ha generado ese proceso, podemos decir conceptualmente que tienen esos límites naturales. Esto, matemáticamente, si ustedes recuerdan clases de estadísticas, no es cierto. ¿Por qué? Porque una distribución normal, nosotros estamos suponiendo que el proceso, como tiende a una distribución normal, vamos a suponer que la distribución de los resultados de ese proceso corresponde a una distribución normal o tiene una fuerte tendencia a una distribución normal. La distribución normal no tiene límites temáticos, límites alcanzables, ya que una distribución normal los límites son más y menos infinitos. Nosotros no podemos tener procesos con esos límites porque son procesos inaceptables. Pero nuestros procesos están acotados porque tienen una cantidad finita de piezas, por lo tanto, esa nos determina los límites naturales, que estaría dada entre. El límite natural de un proceso estaría dado conceptualmente entre el valor de la pieza del diámetro más pequeño que ha generado alguna vez y el valor del diámetro más grande que ha generado. Bien, vamos a considerar eso como límites naturales del proceso. Una cosa importante para recalcar antes que avancemos. La exactitud en la determinación de los límites naturales va a depender en gran medida del tamaño de la muestra que nosotros tomemos. Si nosotros tomamos una muestra muy pequeña y nos vamos a equivocar un montón. ¿Cuál es el número que debemos tomar? Lo más grande que podamos. No podemos decir un número porque debería ser infinito para estar seguro de que son exactamente los límites naturales. Bien, ciertamente los límites naturales del proceso tienen que estar dentro de los límites de especificación, o por lo menos la amplitud de los límites naturales, o sea, la distancia entre lo que está acotado acá, entre el límite mínimo y el límite máximo de mi distribución, tienen que ser menor esta amplitud a la amplitud de la zona de tolerancia. De esta manera estaría yo con cierta tranquilidad de que si los límites naturales están dentro de los límites de especificación, todas las piezas que voy a fabricar en esas condiciones, visto que deberían ubicarse dentro de estos límites naturales, porque para eso son los límites naturales del proceso, estarían dentro de los límites de tolerancia, que es lo que yo en definitiva tengo que respetar. Solo para entender cómo funciona el concepto de límites naturales. Si yo tomo una muestra de 1000 piezas hecha con ese proceso, la mido y observo que la distribución se corresponde con esta curva, si yo produzco con el mismo proceso, sin cambiar las condiciones, otras 1000 piezas más, lo más probable es que me dé una curva tal como esta, donde evidentemente la curva se amplió hacia arriba, ¿sí? Porque dentro de la superficie de la curva tienen que entrar 2000 piezas y no solamente 1000, pero no debería variar los límites naturales. Debería conservar los mismos límites naturales que la primera muestra. Y si hiciera 1000 piezas más, el mismo asunto. Los límites naturales de este proceso están entre este punto y este punto. Esto es ciertamente en teoría. Después en la práctica nosotros cuando producimos a lo largo del tiempo
como las condiciones van variando con cierta significación sobre el proceso, puede ser que no se mantenga exactamente los mismos límites naturales. Por ejemplo, producimos en 3 turnos, por lo tanto se producen piezas a la mañana, a la tarde, que hace mucho más calor, a la noche, que está mucho más fresco, y puede ser que eso influya en las condiciones ambientales de ese proceso productivo y la distribución no sea exactamente igual en esos 3 escenarios. Las herramientas se van modificando, se van cambiando y el proceso está vivo, no es que es tan estático como lo estamos viendo acá. En general, lo que nosotros vamos a intentar es que los límites naturales se mantengan lo más establemente posible, sabiendo que alguna variación en el tiempo van a tener y nosotros no podemos quedarnos dormidos, sino que tenemos que, 2 cosas. Una, monitorear continuamente el proceso productivo para ver si los límites se mantienen constantes y si las piezas no tienen variaciones que sean inadmisibles. Y por otra parte, si ocurriera eso, bueno, intervenir sobre el proceso para volver a la situación original o retomar a los límites que habíamos establecido al inicio. Decíamos, esos serían los límites naturales de este proceso independientemente del tamaño de la muestra. Y por último, existen los límites de control. Como vimos anteriormente, hemos tomado para determinar los límites naturales una gran cantidad de piezas. Bueno, esto usualmente nosotros no lo podemos hacer en un proceso productivo, no tenemos tanto tiempo para hacer pruebas. Queremos tomar decisiones lo más rápido posible. Por lo tanto, nos vamos a valer de herramientas estadísticas para no tener que realizar una muestra tan grande para conseguir conocer cuáles son los límites naturales del proceso. Para ello vamos a utilizar límites que vamos a denominar límites de control del proceso que se determinan matemáticamente a través de estudios estadísticos relativamente cortos y que infieren cuáles son los límites naturales del proceso, sin que calculemos exactamente los límites naturales, sino que nos vamos a valer de estos límites de control, para sustituir el estudio de los límites naturales, que es un estudio largo, con muchas piezas, que demanda mucho tiempo. Nosotros queremos monitorear, saber cómo funciona el proceso, haciendo mediciones rápidas y tener resultados en el corto tiempo. Por lo tanto, básicamente vamos a utilizar en nuestro estudio límites de especificación, obviamente, porque son los que tenemos que cumplir, y los límites de control del proceso, que van a sustituir en el estudio a los límites naturales del proceso. Los límites de control, por lo tanto, decimos, son los que utilizaremos para estudiar nuestro proceso productivo, y no los límites naturales propiamente dichos.